Hola a todos. Una semana más seguimos con nuestro estudio de Primera de Pedro y más concretamente esta semana vamos a centrarnos en el capítulo 2, comenzando por el versículo de 4 hasta el 6, que dice así: Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pedro, en este pasaje, nos presenta una metáfora. Lingüísticamente, una metáfora es una figura retórica que se utiliza para comparar dos elementos que tienen alguna semejanza. En este caso, en esta imagen, por un lado nos presenta la casa o un edificio y por otro lado los creyentes. Y vamos a ver cómo se relacionan esas dos imágenes. Primero tenemos que pensar que Pedro estaba escribiendo a un grupo de creyentes en Asia que estaban siendo alejados de sus familias y de sus amistades, estaban siendo desechados y no tenían sitio en la sociedad pagana en la que vivían. Pero eso no los convierte en vagabundos sin hogar, sino que Pedro les exhorta con estas palabras a ser conscientes de que forman parte de una comunidad espiritual, de una comunidad santa, escogida por el Señor. Pedro nos presenta a través de esta imagen una construcción de una casa que está edificando Dios a partir de una piedra viva, desechada en principio, pero que Él ha escogido para ser la piedra angular, la piedra central de esta construcción y la que va a mantener a nivel el edificio o la casa. Sabemos que esa piedra especial no puede ser otra que Jesús, al cual Dios sabemos que levantó de la muerte y que lo exaltó. El resto de piedras que van a conformar esa casa, ese edificio, somos nosotros, los creyentes, escogidos por el Señor para formar esa casa, pero no como simples piedras que colocadas en los muros de la casa, colocadas en la construcción de un edificio que otras personas habitan, sino como piedras vivas, componentes que forman la casa, pero además habitantes de la casa y creados para la adoración a nuestro Señor. Creo que para un arquitecto no puede haber nada más humillante que tratar de llevar a cabo un plan de construcción que sabe que está defectuoso. Pero aquí Dios es el arquitecto y el diseño de su plan es perfecto. Pedro quiere hacerle entender a los creyentes que aunque estaban siendo menospreciados, aunque nosotros podamos estar siendo menospreciados, Dios estaba cuidando de ellos, al igual que cuida de nosotros hoy. Aunque habían sido echados de sus casas, aunque habían pasado a ser indispensables en sus ciudades, no tenían lugar, para Dios eran indispensables. Dios les estaba utilizando para construir una casa de adoración eterna, de la cual nunca serían expulsados. Según dice la Escritura, todo el que cree en Jesús es parte de esta construcción eterna y nunca será avergonzado. Continuamos leyendo del versículo 7 al 10. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Continúa Pedro utilizando la imagen de esta piedra. En este caso, señalando a Jesús como piedra de tropiezo y que hará caer a los que rechazan el Evangelio. El destino del que rechaza a Cristo es un tropiezo que no tiene vuelta ni salvación. Y frente a esto, en contraste, vemos lo que nos dicen los versículos 9 y 10, donde reafirma la identidad de los creyentes. Dios los ha constituido, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Estas tres cualidades eran vistas como cualidades exclusivas del pueblo judío en un principio. Pero el Evangelio va a hacer que estos privilegios se extiendan a todos, también a los gentiles que reciben a Jesús como su Salvador.
El pueblo de Israel pensaba que ellos eran los que habían sido llamados a presentar el conocimiento del Dios verdadero a las naciones paganas. Pero Pedro incluye a los gentiles también en esta misión. El creyente seguía teniendo una misión celestial: llamar a los perdidos de las tinieblas a su luz, a la luz del Evangelio de Cristo. Pedro les recuerda que antes no eran pueblo, pero que ahora eran un pueblo escogido, pueblo de Dios, y que han alcanzado misericordia. Los creyentes podían ver a través de estas palabras en ellos mismos ese milagro del amor inmerecido de Dios que ellos encarnaban en ese momento, ¿verdad? Terminamos con los versículos del 11 al 15. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro aquí les recuerda que una vez que saben que forman parte de esa comunidad, deben ser ejemplo, deben vivir de una forma determinada, deben seguir viviendo en santidad, rechazando los vicios, las actitudes que tenían en su vida pasada antes de conocer al Señor. Les reta a que mantengan un buen testimonio. Pedro quería que fueran ejemplos, no solo de puertas para adentro en la iglesia, sino también, y más especialmente, de puertas para afuera. Vivimos en un mundo donde el enemigo trata por todos los medios de pervertir el Evangelio, la verdad del Evangelio. Pero en medio de tanta confusión, la verdad de Dios resalta. Cristo dijo: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ya sean nuestros días, o cuando el Señor venga y nos llame a rendir cuentas delante de Él, las obras de sus fieles, las obras de los creyentes, son las que van a dar testimonio de Él. Y como dice el versículo último que hemos leído, silenciando la ignorancia de los hombres insensatos. Así que recuerda que formas parte de una casa espiritual eterna. Recuerda que eres escogido por Dios para formar parte de esa nación santa. Pero no vale quedarse solo con eso. ¿Qué hacemos con ello? Transmite a otros esa esperanza que tú tienes en Jesús, para que puedan conocerle, para que puedan llegar a sentir ese amor incondicional, ese amor inmerecido que nosotros disfrutamos. Que el Señor os bendiga.